Buenas tardes. Ante todo, debo agradecer al comité organizador de este congreso y al Grupo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de Venezuela por esta grata invitación a hablar de un tema que me apasiona mucho, como es la enfermedad de Crohn fertilizante. Debo agradecer en especial al doctor Guillermo Beitía y a la doctora Beatriz Pernalete. Y antes de iniciar, debo hablar de algunas generalidades que ya todos conocemos, como por ejemplo las fístulas, una complicación frecuente de los fenotipos más agresivos en la enfermedad de Crohn. Y ya sabemos que de 30 a 40% de los pacientes con esta enfermedad sufren fístulas durante su evolución. Se pueden clasificar en fístulas internas y externas, y esto lo veremos más adelante. Además, sabemos que el 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollan una fístula perianal en los primeros 10 años después de su diagnóstico. Incluso 11% debutan con una fístula perianal. La afectación preanal se asocia a enfermedad luminal. En el 95% de los casos, solo un 5% de esta enfermedad preanal es aislada, y esto es un punto importante a tomar en cuenta. Además, sabemos que la enfermedad fistulizante es muy discapacitante para el paciente, tanto física como psicológicamente, y que el óptimo manejo de esta enfermedad requiere un equipo multidisciplinario que debe incluir múltiples especialidades como gastroenterólogos, coloproctólogos, cirujanos generales, radiólogos, psicólogos, nutricionistas, internistas, infectólogos, etcétera, y que constituye para todo el equipo un verdadero reto. Además, debemos conocer que la tasa de fracaso del tratamiento médico en algunos estudios puede oscilar entre 60 a 70%, con un 30% a 40% de recurrencias a largo tiempo. Cuando tenemos una enfermedad de Crohn, un paciente con una enfermedad de Crohn, los síntomas van a depender de tres condiciones fundamentales, que son la actividad, la localización y la extensión. Ahora, ¿cuál va a ser el mejor tratamiento en la enfermedad de Crohn? Y en líneas generales ya sabemos que va a depender del patrón en el que nos estemos enfrentando. Es verdad que muchos pacientes tienen patrones combinados, pero sabemos que un patrón inflamatorio es siempre tratamiento médico, un patrón estenosante, como lo ven allí en verde, generalmente es tributario de tratamiento médico y o endoscópico, pero cuando hay fracaso o cuando no se puede realizar este tratamiento, generalmente necesita una cirugía este paciente. Y el patrón penetrante al que nos vamos a dedicar hoy se divide en tres variantes, que son las fístulas externas, que se subdividen en fístulas periabdominal o enterocutáneo, que son un 6% de las fístulas perianales, que corresponden al 55%, y que son de tratamiento médico, pero potencialmente quirúrgicas. Yo diría un 50-50%, y ya lo veremos más adelante. Y las fístulas internas o enteroorgánicas, que se dividen en enteroentéricas, con un 27% de frecuencia, enterovaginales con 9% y enterovesicales con 3%, en las cuales normalmente se deben someter a una cirugía, entre comillas, como lo vemos allí. Y la presencia de accesos en las cuales también son potencialmente quirúrgicos, pero lo veremos ahora con más detalle. Con respecto al tratamiento médico, ¿cuál es el rol del tratamiento médico en esta enfermedad, en la enfermedad fistulizante por Crohn? Ya sabemos que no hay rol para los corticosteroides y los aminosalicilatos en el tratamiento de este tipo de enfermedad, la enfermedad de Crohn fistulizante. ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo de sepsis, aumentar la cantidad de descarga y la necesidad inclusive de cirugía. Aumenta la necesidad de cirugía en nuestros pacientes. Solo podrían ser usados en aquellos pacientes en los cuales hay un control para lograr controlar la enfermedad luminal siempre y cuando hay un adecuado drenaje de los accesos y un control de la infección. Además, también es conocido que no hay eficacia demostrada para inmunosupresores como la ciclosporina y el micofenolato, que el tracolimo se puede usar, pero con una tasa de éxito muy variable y que hay que monitorear muy bien al paciente por la alta toxicidad que este medicamento puede tener. Y en cuanto a los biológicos, los anti-TNF como el infliximab es el único de este tipo que ha demostrado efectividad en ensayos controlados y aleatorizados. Y otros biológicos como lo son el adalimumab o ADA, ustekinumab, UST, vedolizumab, BDC, que son sus siglas, han demostrado también eficacia, pero en guías clínicas. Y tras estas láminas, las siguientes 3-4 láminas son un poco de este tipo engorrosas, que sé que no se debe hacer, pero este trabajo es muy interesante, publicado en mayo de 2002, en la cual habla de la evidencia más allá de los estudios randomizados en los casos fistulizantes por Crohn. Y habla de algunas medicaciones, algunos biológicos, como en este caso. Vemos acá el infliximab. En amarillo vemos 3 estudios. El primero publicado en el 99, un estudio randomizado, incluyó 94 pacientes, en los cuales el 90% tenían enfermedad fistulosa perianal y 10% abdominal, y se evaluó el infliximab versus el placebo, que evaluaron la respuesta de la fístula, el 50% de su mejoría, inclusive la remisión completa de la fístula a los 18 meses. ¿Qué concluye este trabajo? Que la tasa de respuesta de las fístulas para el infliximab es 62% versus 26% para el placebo. Y la respuesta completa a los 18 meses es de 46% para el infliximab versus 36% del placebo.
Nada mal a la hora de tener una enfermedad tan compleja como esta. Que me digan que de 100 pacientes, 62 o 46% a los 18 meses se me van a curar con el uso biológico, pues bienvenidos sean los biológicos. Luego en el año 2004, este estudio, otro, el AXEN, en la cual les evaluó el infliximab versus placebo, pero ya incluyó pacientes no solo con enfermedad perianal y abdominal, sino también con recto vaginal. Un número importante de pacientes, 282 pacientes, y se evaluó también la tasa de cicatrización de esta fístula con una tasa a las 52 semanas para el infliximab del 36% versus un placebo del 19%. Una tasa, si se quiere ver, un poco baja, pero nada mal al hablar más de un tercio, más de un tercio de los pacientes que mejoran con tratamiento biológico. Es verdad también que el placebo aparentemente tiene una buena tasa. Yo siempre he dicho que el suero fisiológico, la solución salina y mucho más aunado a una tarjetita de Gregorio Hernández, a una estampita de Gregorio Hernández, pues tiene también una buena tasa de respuesta en este tipo de pacientes. Otro trabajo que me llamó la atención es publicado en el año 2004 por West, incluyó solo 24 pacientes, pero él anexó al infliximab ciprofloxacina para el manejo de las fístulas perianales y encontró una tasa de respuesta a la combinación de antibióticos con infliximab de 73% versus infliximab solo con una tasa de 39%. Nada mal para tratar fístulas perianales cuando hablamos de un 73% de respuesta. Y ya cuando hablamos de otro biológico como el adalimumab, tenemos también allí tres trabajos que les traigo. El primero es el famoso CHARM, publicado en el año 2009, en la cual se evaluó el adalimumab versus placebo en 117 pacientes con enfermedad perianal y enfermedad fistulosa perianal y abdominal. ¿Qué evaluamos? Pues la cicatrización del 100% a los 2 años. ¿Y qué tasa de respuesta tuvimos? Pues tuvimos una tasa de respuesta por las 52 semanas de 33% para el uso de este biológico versus un 13% del placebo. Nada mal. Luego tenemos otro trabajo del año 2014, en la cual hicieron lo mismo que se hizo anteriormente con el infliximab, ahora con el adalimumab aunado o con el uso en forma paralela con la ciprofloxacino en el manejo de fístulas perianales. Y pues encontramos acá con una tasa de respuesta de 71% para el uso de adalimumab en conjunto con el ciprofloxacino para el manejo de fístulas perianales. Y en este último trabajo, el amarillo, el último que está acá, un trabajo japonés del año 2017, retrospectivo, pero se comparó a adalimumab con infliximab, no hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque mejora el uso de infliximab en estos pacientes 83.9% versus 62.5% para el uso del adalimumab. Cuando hablamos de este otro biológico, el ustekinumab, traigo un último estudio para nombrarles, que es un metaanálisis que incluyeron 25 estudios con 209 pacientes, en la cual se evaluó la respuesta de la fístula de los 6 a los 12 meses. Y pues increíblemente tuvimos con este biológico una tasa de respuesta de 44% a los 6 meses y 53.9% al año. Nada mal. Y con el uso de vedolizumab, el VDZ, tuvimos un trabajo del año 2022 en la cual compararon el uso de este biológico en pacientes con fístula perianal y lograron la tasa de respuesta que fue de 27.6% comparado con un placebo de un 13.2%. Y el uso de otro tipo de medicaciones más recientes, como es este que les traigo aquí, ahí en rojo, el filgotinib, que ya está aprobado acá en Unión Europea. Al principio estaba aprobado para el uso en pacientes con artritis reumatoide. Desde el año 2020 se usa para colitis ulcerativa y actualmente en algunos pacientes, sobre todo aquellos que no pueden usar biológicos por alguna razón, tenemos esta nueva medicación que ya todos conocen y ustedes la manejan mejor que yo, que la cual es un inhibidor de los famosos enzimas JAK tipo 1, aquellas que modulan la respuesta inflamatoria de citoquinas, y conseguimos que en el uso de enfermedad fistulosa perianal, esta medicación que viene en comprimido, pues tiene una tasa de respuesta aproximada del 47.1% versus un 25% para el placebo, nada más. Y cuando hablamos de TDM, que es aquella monitorización de de las drogas que usamos de forma terapéutica, pues ya todos sabemos que cuando hacemos esto y logramos concentraciones, por ejemplo en infliximab, como lo traigo en este trabajo, en dosis mayores a 15 miligramos sobre ml a la semana 6 y de dosis a 7.2 miligramos por ciento a la semana 14, tenemos una mejor respuesta en el manejo de la enfermedad fistulosa por Crohn. Ahora, ¿qué hacer cuando un gastroenterólogo, un internista o algunos especialistas nos llama porque creen que hay criterios quirúrgicos en este tipo de pacientes? Y vamos a empezar a hablar del patrón penetrante abdominal en enfermedad de Crohn.
¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pues valorar al paciente desde todo punto de vista. Ya sabemos que estos pacientes necesitan una batalla de estudios de imágenes, estudios endoscópicos, estudios de sangre, analíticos, de marcadores de respuesta inflamatoria, fecales, en sangre, etcétera. Pero lo básico es tener un buen estudio de imágenes que nos hable, ya sea una enteroresonancia, un enteroTAC contrastado, para caracterizar lo que tenemos. Si es un patrón fistuloso, dónde está la fístula, si está asociado a enfermedad luminal, que generalmente es así, si hay un patrón estenosante asociado igual, y ver qué tipo de fístula tenemos. Por ejemplo, tenemos los casos en los cuales tenemos fístulas internas o enteroorgánicas, y aquí hay dos variantes. El paciente puede tener una fístula, pero puede estar asintomático, y generalmente este paciente es un paciente que no se opera. Y es el típico caso, aquel que nos llama el internista o gastroenterólogo, le hizo un estudio de imagen a mi paciente que tengo tratando por años y resulta que hay un una fístula entero. Está sintomático, es decir, no repercute, no hay una mala absorción, no hay diarrea, generalmente ese paciente no se toca desde el punto de vista quirúrgico. Ahora, si el paciente es sintomático, o como dice la guía, los parámetros clínicos del Colegio Americano de Cirujanos Colorectales, muy sintomático, que es aquel que tiene mala absorción o diarrea o infecciones importantes asociadas, y generalmente estos pacientes, cuando fracasa el tratamiento médico, tienen criterio quirúrgico. ¿Y cuáles son las fístulas que se asocian a este fracaso del tratamiento médico y que son quirúrgicas, o que pueden ser quirúrgicas? Pues son tres tipos. Perdón. Las fístulas enterourinarias, por la infección que puede estar asociada a estas fístulas, las fístulas asociadas a estenosis o enfermedad activa refractaria, y esto lo vamos a ver luego en la discusión, en la cual los patrones estenosantes, con mis colegas venezolanos, por cierto, aprovecho para saludarlos al doctor Martínez, a la doctora Oropesa, igual a los gastroenterólogos, a la doctora Carla Díaz y al doctor Soto, que vamos a tener una discusión posterior sobre este tipo de patrón estenótico, sobre todo cuando está asociado a fístulas. Y tres, las fístulas que causan diarrea o una mala absorción, que generalmente son fístulas altas, ya sea yeyunocólicas, duodenocólicas, gastropólicas, enterobiliares, yeyunales, etc. Estos son con respecto a las fístulas internas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fístula externa, es decir, enterocutánea, que también son de un manejo quirúrgico, médico y quirúrgico muy engorroso y difícil? Lo primero que tenemos que hacer es clasificar estas fístulas, si es de bajo, moderado o de alto débito, y va a depender de cuánto gasta por día. Si es menos de 200 es baja, si es de 200 a 500 es moderada y más de alta es 500. ¿Y esto por qué? Porque mientras mayor sea el débito, mayor va a ser la repercusión en el paciente. Esto es importante saber que estos pacientes serán quirúrgicos cuando fracasen al tratamiento médico, pero antes de llegar a la cirugía tenemos que cumplir 4 pasos fundamentales. Uno, el adecuado balance hidroelectrolítico de estos pacientes es fundamental. Si esto no se logra, difícilmente el paciente podrá operarlo, o si lo operamos, si no lo hemos logrado este balance, pues no tendrá un postoperatorio adecuado, podremos tener muchas complicaciones. Lo otro es el control de la sepsis en lo posible. ¿Con qué? Con antibiótico-terapias de amplio espectro. Lo ideal, como ya veremos adelante, es tener cultivos con antibiogramas, también conocer cómo es la sensibilidad en los regímenes hospitales en los que trabajamos, esto es un punto muy importante. Y como punto 3, el soporte nutricional. Lo ideal es lograr un aumento del 10% del IMC en 3 meses aproximadamente. Y el cuarto punto es el cuidado de la piel, porque estas fístulas además producen lesiones, como vemos en las fotos que tienen a su izquierda, inclusive es de dermatitis importante o necroepidemiolisis, y de la cual hay un arsenal de medicamentos, de cremas, de bolsas para el manejo de fístulas, etc. Cuando logremos estos 4 pasos, si hay fracaso del tratamiento médico, podemos optar por la opción quirúrgica en estos casos. ¿Qué pasa si tenemos un acceso intraabdominal? Producto de esto, pues generalmente si es un acceso intraabdominal hay una microperforación, generalmente es así. Primero, usar antibióticos, con los criterios que ya les comenté. 2, optar con drenajes percutáneos, es decir, llamar al radiólogo, decirle, tengo un paciente con acceso, y el acceso mide más de 3 o 5 centímetros, probablemente tenga criterios de hacer drenajes percutáneos. Y 3, como última opción sería la cirugía. ¿En cuáles pacientes? Aquellos que no responden o que no es factible drenar. Ahora, hay que tomar en cuenta en estos casos que la cirugía aumenta el riesgo de fugas, aumenta el riesgo de fístula y de accesos recurrentes, por lo cual la opción a veces es de derivar a estos pacientes en función de dónde se encuentra el acceso, dónde está la fístula, si hay una fístula asociada. Si se puede derivar, muchas veces el paciente podrá necesitar una derivación. El uso de terapia de presión negativa es punto importante en estos casos, que muchas veces nos ayuda al control infeccioso de estos pacientes. Ahora, en el patrón penetrante perianal hay unas metas de tratamiento. Estas metas se dividen a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿cuáles? Pues el drenaje de accesos y reducción de los síntomas que tiene el paciente. Y a largo plazo, resolver la descarga de la fístula, lograr la curación de la misma para mejorar la calidad de vida. Y siempre es importante tomar en cuenta que conservar la continencia del paciente y en lo posible evitar prostectomías y estomas.
¿vale? Y esto, el año de 2000, ya Michelazzi hablaba en esta premisa que él usó en un trabajo que publicó en la revista Surgery en el año 2000, que el tratamiento de la enfermedad de Crohn con fístulas perianales debe ser basado en el entendimiento de la naturaleza y las características típicas de esta enfermedad. No es igual tratar una enfermedad fistulosa criptoglandular o de otra índole o una enfermedad fistulosa por enfermedad inflamatoria, por Crohn o por rectocolitis. Y esto es un punto que debemos tener en cuenta siempre como cirujanos, como coloproctólogos. La fisiopatogénesis de esta enfermedad es muy distinta a la criptoglandular, y yo sé que todos ustedes conocen esta bella publicación del año 2017 de Julián Panés y Jordi Rímola del servicio acá de la unidad de enfermedad inflamatoria del Hospital Clínica, donde explican con mucho detalle cómo es la fisiopatogénesis de esta enfermedad. Ahora, ¿qué dice la ECO sobre esto? Unas premisas para el manejo de la enfermedad fistulosa perianal. Básicamente, si ya tienes acceso, hay que drenarlo, porque si no, no puedes usar terapia médica. Es lógico, si no hay control de la infección, biológicos o cualquier terapia, no deberíamos. La colocación de cetones es útil para prevenir la recurrencia de los accesos. Pues sí, si tú puedes dejar un cetón o un drenaje, hay que dejarlo para evitar recurrencia de los accesos. Y en los casos de fístula con proctitis, el tratamiento se limitará solo al drenaje de los accesos y colocación de cetones, nada más. Luego el cierre de la fístula se recomienda solo después de la remisión endoscópica y clínica. ¿Y cómo hacemos el tratamiento definitivo quirúrgico de la fístula? Pues hay múltiples opciones, múltiples técnicas quirúrgicas. Hablar detalles de esto sería por un congreso de coloproctología o de cirugía, no de gastroenterología, pero sí debo nombrar, hay técnicas como la fistulotomía o fistulectomía, que son que se dejan para fístulas simples, o sea, aquellas fístulas que comprometen poco el esfínter anal, cuando digo poco es menos del 30%, inclusive menos del 25%, y técnicas en las cuales son conservadoras de esfínter como el colgajo mucoso, miomucoso, el lift o ligadura interesfintérica del tracto fistuloso, el uso de tapones o plugs, el uso de láser como el FILAC, el uso de tratamiento asistido de la fístula, y el uso que está muy en boga ahora de células madres mesenquimales. El uso de ostomía y otras como la prospectomía es la última opción en estos pacientes. Y me voy a dedicar básicamente al tratamiento quirúrgico médico, por decirlo de alguna forma, de la fístula perianal, es el que está más de moda o en boga, que es el uso de células madres mesenquimales, que nos ayudan a reparación celular, es un inmunomodulador y antiinflamatorio, aunque el mecanismo exacto para el tratamiento de la fístula perianal es desconocido. Ya sí sabemos que estas células madres pueden ser adquiridas en forma autóloga, es decir, el mismo paciente o halogénica de otros pacientes, que pueden ser adquiridas de la médula ósea o de grasa. Los primeros estudios ya narran del año 2009 del pionero de esta técnica, el doctor García Olmo del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que ya publicó en la primera fase en su hospital, donde usó células madres en 35 pacientes con enfermedad fistulosa criptoglandular y en 14 pacientes con fístulas por enfermedad de Crohn. Comparó células madres y fibrina. El uso de cola de fibrina tuvo una tasa de éxito de solo el 16%, y el uso de células madre en combinación con fibrina en su estudio hasta de un 71%. Buen número. Y este estudio quizás le dio el inicio al uso de esta técnica, de esta tecnología que usamos actualmente para el tratamiento de la enfermedad fistulosa perianal. Luego, en el año 2012, Herrerias y colaboradores, en un trabajo que incluyó 19 hospitales, comparó el uso de fibrina, de células madres con fibrina y de células madres solas en varios pacientes, con una tasa de éxito para la cola de fibrina del 37%, la combinación de fibrina células madres 52% y de células madres solas el 57%. Luego de la Portilla, también uno de los pioneros de esta técnica acá en España, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, publicó en el año 2013 su experiencia con 24 pacientes con el uso de células madres autólogas, con una tasa de éxito del 56%. Y en el año 2011, otro trabajo en Italia de 12 pacientes únicamente, pero con una tasa de éxito del 58%. Y el trabajo que quizás le dio la posibilidad a este grupo de investigadores de generar un producto que actualmente se comercializa por Takeda y es producida en España por un laboratorio llamado Ginex en Madrid, fue el ADMAE-3 publicado en el año 2016 en The Lancet, en la cual fue un trabajo que incluyó 212 pacientes derivados de 49 hospitales en toda la Comunidad Europea, inclusive en Israel, ¿vale? En las cuales escogieron con enfermedad fistulosa perianal con unos criterios de inclusión muy específicos y de exclusión.
¿Cuáles fueron los criterios? Pues es importante saberlo, porque esta medicación hasta la actualidad solo debe cumplirse en los pacientes que cumplen estos criterios. ¿Cuáles son? Aquellos pacientes con fístula perianal, pero, producto de Crohn, pero con una enfermedad luminal no activa o muy leve, es decir, con un índice de SEDAI menor de 220 por más de 6 meses. Tiene que tener fístulas complejas que pueden ser interesfintéricas altas, transesfintéricas altas, extras o supraesfintéricas, con máximo 3 orificios externos y máximo 2 orificios internos. Estos pacientes tienen que ser llevados en este protocolo fue así, una exploración anal bajo anestesia, con curetaje del trayecto fistuloso y colocación de cetones como mínimo 6 semanas antes del procedimiento de la colocación de las células madre. Además, deberían tener tratamiento previo sin respuestas, al menos por antibióticos durante un mes, o inmunosupresores o biológicos por 3 meses. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? Pues fístulas más complejas como las rectovaginales, fístulas asociadas a estenosis anal o rectal, fístulas asociadas a proctitis severas, pacientes con estomas, pacientes con lecciones mayores de 2 centímetros que no han podido ser drenadas, o pacientes que no habían sido sometidos a esta cirugía de curetaje y colocación de cetón previamente. Como dije, fueron 212 pacientes, en las cuales 107 se les colocó el uso de células madre. ¿En qué forma? Primero, se llevaban a quirófano bajo una sedación y anestesia local, en la cual se retiraba el cetón, se lavaba con suero fisiológico y se volvía a hacer un nuevo curetaje del trayecto, se cerraban los orificios internos con puntos simples y se colocaba 120 millones de células madre, la mitad alrededor del orificio interno y la otra mitad a través de los orificios externos en los trayectos fistulosos. La respuesta de este tratamiento fue a las 24 semanas, 49.5% de los pacientes respondieron a este tratamiento con células madre versus un 34.3% de los pacientes que solo se usó 24 cc de solución salina. Otra vez la solución salina. Y luego evaluaron a estos pacientes a las 52 semanas, donde encontraron una tasa de éxito de 54.2% para el uso de células madre versus 37.3% para los pacientes con placebo. Este estudio permitió que aprobaran el uso de esta medicación, ya está comercializada, su nombre acá en España y en toda Europa es el Alofisel, que son 4 ampollas de 6 cc cada una, que cada una contiene 100 millones por ml, cada una tiene 6 cc, en total 120 millones de células madre. Este mismo grupo hizo una extensión del seguimiento y lo publicaron ahora en junio de este año, en la cual hicieron seguimiento ahora por 104 semanas a 40 pacientes, estos que habían iniciado el protocolo. 25 de estos 40-25 pacientes se usó la medicación de células madre, cuyo nombre genérico es el Darbactrocel, hay que conocerlo, y 15 pacientes eran del grupo control de solución salina. Y lograron una remisión clínica a las 104 semanas, es decir, a los 3 años, de 56% para las células madre, es decir, de estos 25, 14, y de 40% para el placebo, es decir, de los 15 que tenían solución salina, 6 respondieron. Hicieron un análisis retrospectivo de cómo había sido el comportamiento de estos pacientes de un inicio, de cuando inició el trabajo, y vemos que este 56% de pacientes que respondieron a las células madre a las 104 semanas, pues de estos 25, 20 habían respondido ya a las 52 semanas, es decir, 52.2%. Y a las 24 semanas, de estos 25, 16 habían respondido, es decir, 49.5%. Ellos concluyen, una de sus conclusiones es que aparentemente el paso del tiempo con el uso de células madres puede aumentar significativamente la tasa de éxito en estos pacientes y que se mantiene en el tiempo. Y ya casi para terminar, aquí traigo este algoritmo de fístulas perianales extraído de este trabajo publicado en la revista Frontiers in Surgery en junio de este año, que vale la pena conocerlo. ¿Y de qué va? Cuando tenemos la sospecha de una fístula perianal y que hay un acceso clínicamente, pues hay que iniciar antibióticos inmediatamente, hay que hacer un control séptico, si es necesaria reanimación hidroelectrolítica, inclusive es necesaria nutrición para soporte nutricional, también se recomienda, y se recomienda además una exploración anal bajo anestesia y considerar los drenajes quirúrgicos. Una vez que el paciente haya mejorado, que haya sospecha de que hay recidiva o hay una cierta mejoría, o queremos valorar al paciente pasado 3 meses, pues deberíamos hacer un estudio de imágenes, ya sea un ultrasonido endoanal o una resonancia pélvica. ¿Qué ocurre acá? Cuando tenemos este estudio tenemos 2 vertientes. En verde, el asintomático. ¿Cuál es el asintomático? ¿Qué hacer con un paciente que en principio está curado, está sin síntomas? Pues no dar tratamiento o considerar el uso de anti-TNF si hay inflamación luminal activa asociada o si hay presencia de alguna fístula interna. Ya en azul, el paciente sintomático.
¿Qué hacer? Hay dos vertientes, fístula simple o fístula compleja. En la fístula simple, ¿qué recomienda este algoritmo? Pues iniciar antibióticos más colocación de cetón y considerar el uso de anti-TNF más o menos tiopurina. Muy bien. A los 3 meses, la retirada del cetón, es lo que se recomienda, y continuar con anti-TNF de mantenimiento más o menos las tiopurinas. ¿Qué ocurre en las fístulas complejas? Bueno, hay una pequeña variante. Ante unas fístulas complejas, das antibiótico, pones cetón, recomiendan cierre primario, que también es una opción, con sutura del orificio interno, técnica que a mí particularmente no me gusta y no la recomendaría. Y aquí es prioridad, no es considerar, sino hay que usar anti-TNF más o menos tiopurina. No es considerado, hay que usarlo en fístulas complejas. A los 3 meses, ¿qué hacer? Continuar con el anti-TNF, considerar TDM, que es la terapia modulada terapéutica de las drogas, la medición de los niveles de biológicos, retirar cetón después de la inducción, siempre, se retira el cetón siempre cuando hay una buena respuesta en la inducción con anti-TNF. Si tenemos fístula simple o fístula compleja, pero la respuesta es inadecuada, en amarillo, aquí abajo, tenemos opción que optimizar la terapia con anti-TNF. La mejor forma es haciendo TDM o añadir tiopurina en aquellos que no hemos añadido. Es una opción. Luego, a los 3 meses, reevaluamos clínica y repetimos imágenes y vemos cómo es la respuesta. Si la respuesta es adecuada, aleluya, pero si es inadecuada, tenemos 3 opciones. La primera, aquí en color beige, la opción es quirúrgica de todas las técnicas que he comentado. Muy bien. La segunda, otros biológicos que llamamos nuevos biológicos, como el ustekinumab y el vedolizumab. Y la tercera, la terapia de células madre. Y ya para concluir, pues el patrón penetrante en la enfermedad de Crohn es el fenotipo quizás más debilitante y complejo de esta patología. El tratamiento quirúrgico debe ir siempre de la mano del médico. Y la cirugía la debemos limitar a los casos que han fracasado al tratamiento médico. La zona más afectada es la perianal, como ya vimos, llegando a ser discapacitante para el paciente, pero donde el control de la infección es primordial. El óptimo manejo va a requerir equipo multidisciplinario. Nunca olvidemos esto, no es un solo especialista el que trata a estos pacientes, son múltiples especialidades las que están involucradas acá y que verdaderamente constituyen un reto para todos nosotros. Y nuevos y modernos tratamientos se siguen probando para intentar conseguir una mayor tasa de eficacia en estos pacientes. Pero lógicamente el mayor número de trabajos se deben realizar para corroborar su verdadera eficacia. Y me despido con esta frase del maestro Víctor Facio de la Cleveland Clinic, en la cual decía que la afinidad del cirujano ante la enfermedad fistulosa por Crohn es resolver el problema actual de la manera más sencilla posible y conservar una visión estratégica a largo plazo bajo la advertencia de que aquello que se haga hoy pueda afectar al paciente en un futuro. De nuevo, muchas gracias a todo el comité organizador del Congreso por esta invitación. Espero que haya sido de provecho mi conferencia y me conectaré para la discusión clínica de estos casos. Hasta luego.